Eso que esta mañana hablaremos bajo el título Los enemigos del noble. Los enemigos del noble. Y vamos a aprender cómo este grupo de personas se convierten y se instituyen enemigos de la nobleza, enemigos del rey por medio de su odio. Abra su Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 12. Lucas capítulo 19, versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero, dice el 14 del 19, sus conciudadanos, como dice ahí, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos, los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto él ha sido poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. El 20 dice: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo en ti, por cuanto eres ciegas que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que puse y no ciego lo que y que ciego lo que no sembré. Porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver hubiera recibido los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. El 25 dice: ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que ando, el que tiene se le dará, mas el que no tiene aún más aún lo que tiene se le quitará. El 27 termina esta parábola de las 10 minas con esta finalización. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, como dice ahí, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Los enemigos de los nobles habla de, en primer lugar, un grupo de personas. Y quiero que usted y yo aprendamos de este grupo de personas cómo eran según esta parábola. Este grupo de personas, en primer lugar, dice la Biblia que eran conciudadanos. Y la parábola de Jesús fue pronunciada justo ahí cuando Jesús estaba en Jericó, en la casa de Zaqueo. Entonces Jesús estaba a punto de llegar a Jerusalén.
Y la expectativa era de que Jesús, con el reino que él pronunciaba, las personas llegarían a ser libres de la tiranía romana. En medio de esta junta, Jesús pronuncia la parábola de las 10 minas. Y en la parábola de las 10 minas, él inicia diciendo: un hombre se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad, entre tanto yo vengo. Y este hombre vino a un país lejano y dice que este hombre era un hombre noble. Cuando esta parábola se refiere al hombre noble, se está refiriendo nada más y nada menos que a Jesús. Entonces el hombre noble representa en la parábola a Jesús. Entonces el hombre noble se va a un país lejano. Jesús vino, se despojó de su trono y vino a este mundo lejano, a esta tierra, para salvar y para rescatar a usted y a mí, que estábamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces el hombre noble se fue a un país lejano y se fue a este país para recibir un reino de su Padre. Jesús vino a esta tierra para recibir el reino, y recibir el reino por medio de la cruz y por medio de su muerte. Y el reino le fue entregado por su Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, dijo el Padre. Entonces Jesús vino a este mundo a recibir el reino. Y cuando Jesús vino a este lugar, dice la parábola que había un grupo que eran el grupo de los conciudadanos. Este grupo de los conciudadanos era un grupo de personas que eran, al decir que eran conciudadanos, ya está diciendo que este grupo de personas eran ciudadanos. Al decir que son ciudadanos, significa que eran ciudadanos de un reino. Ahora, este grupo de conciudadanos tenía ciertas características. Lo mismo que decía el proverbio. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Entonces, este grupo de personas a las cuales él fue, a las cuales el noble envió a sus siervos, le aborrecían. Entonces, este grupo de personas aborrecían al noble, al salvador de sus almas, al salvador de sus vidas. Y cuando se refiere a sus conciudadanos, también se refiere al mismo grupo de judíos, esos mismos que gritaban ante Pilato y decían: suéltanos a Barrabás, porque no tenemos otro rey más que a César. Este mismo de grupo de personas a los que él vino a amar, a los que él vino a rescatar, son los que lo odiaron y lo menospreciaron. Pero no solamente este grupo fue conformado por los judíos, sino que también este grupo es conformado y se suman todas aquellas personas que aborrecen a ese rey de justicia. Entonces este grupo, en primer lugar, tiene una característica: que aborrecen, odian a Jesús. La segunda característica es que sus corazones están llenos de odio.
Y un corazón lleno de odio lo que hace no es amar, sino que odiar. Y es por eso que dice, sus conciudadanos le aborrecían. Pero un corazón lleno de odio no solamente odia, sino que ese corazón se demuestra su odio por medio de dos características. Número uno es la rebelión y número dos, la desobediencia. Entonces, estos conciudadanos tenían un corazón lleno de odio que se manifestaba su odio por medio de dos: rebelión y desobediencia. Veamos entonces qué hacen estos conciudadanos para con este noble. Dice que estos conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada. Y enviaron tras él una embajada. ¿Qué significa esto? Esta gente llena de odio, llena de rebelión y llena de desobediencia, hicieron todo lo posible. Hicieron las gestiones posibles para no someterse a la voluntad de ese noble. Entonces enviaron embajadas, hicieron gestiones, hicieron todo lo posible para que ese rey, para que ese noble no los gobernara. ¿Y por qué? Porque le odiaban, porque lo menospreciaban, porque su corazón estaba lleno de odio. El libro de Génesis relata de una historia similar, de una civilización que odiaba a su creador. La institución para esta civilización fue la siguiente: espárzanse, llenen la tierra y póblenla. Y dice el libro de Génesis que esta generación llegó al valle de Sinar, a una planada en donde dijeron: cosámonos ladrillos y hagámonos una ciudad, y hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Y con esta torre hagámonos un nombre. La rebelión de esta ciudad, la rebelión de esta ciudadanía se ve expresada en su desobediencia. Y esta civilización lo que quería era rebelarse, ir en contra de Dios. Entonces lo hicieron. Cosieron los ladrillos, hicieron la ciudad e edificaron una torre que se denomina la Torre de Babel. La construyeron y empezaron a hacer pisos y pisos y pisos. Y dijeron: queremos llegar al cielo. Queremos construir rascacielos que lleguen hasta arriba. Queremos hacernos un nombre. Es así como está la civilización de ahora, con el gran capitalismo. Las grandes ciudades queriéndose hacer un nombre, imponiéndose unos a otros. Es así como está el ser humano queriéndose hacer un nombre, porque no le basta y porque no entiende que no hay otro nombre en la tierra, solamente hay un nombre, y ese es el nombre de Jesucristo, en el cual se doblará toda rodilla de los que estén en la tierra, de los que estén debajo y de los que estén en cualquier parte de la tierra. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero esta civilización insistió en rebelarse en contra de Dios. Hagámonos un nombre. El ser humano insiste en llevarle la contraria a Dios. El ser humano
tiene enraizado el menosprecio a Dios. El ser humano tiene en sus genes el odio a Dios y a sus leyes. A tal grado que Dios dice, hagan esto. Y el ser humano dice, yo hago esto. A tal grado que Dios dice, el Padre dice, hagan mi voluntad. Y el ser humano insiste en hacer su voluntad. A tal grado que Dios demanda por medio de sus leyes y sus estatutos normas de cómo el ser humano tiene que vivir mientras está en esta tierra. Y el ser humano dice, yo hago lo que yo quiero. Dios dice, varón y hembra lo creó Dios. Y el ser humano es tan rebelde, odia tanto las reglas de Dios que dice, no. Ahora nosotros, si queremos, nos vamos a llamar animales, a géneros o como sea. Pero todo es llevarle la contraria a quien lo creó. Entonces dijeron, hagámonos un nombre, lleguémonos hasta el cielo. Entonces dice el libro de Génesis que Dios vio al ser humano que ya estaban haciendo sus planes. Dios ve al ser humano hacer sus planes. El que nació hombre dice, me voy a casar con otro hombre. La que es mujer dice, me voy a rebelar en contra de Dios y me voy a hacer lesbiana. Rebelión del ser humano en contra de Dios. El Señor instituyó un matrimonio y los seres humanos van en contra del matrimonio establecido por Dios. Y todo es un menosprecio a los caminos de Dios. ¿Y por qué se da esto? Porque estos conciudadanos menospreciaban al noble. Entonces descendió Dios y dijo, descendamos, porque estos no van a desistir de hacer lo que están haciendo. El ser humano no desiste de seguir haciendo su voluntad. El ser humano no desiste si no hay un juicio, si no hay una finalización, si no hay una exhortación, si no desciende Dios mismo a destruirle sus planes. Entonces la Torre de Babel fue una muestra de una civilización que hace gestiones, que manda embajadas, que hace todo lo posible con tal de no hacer la voluntad de Dios. Yo no sé contra qué muro estás topando tú. Yo no sé cuáles son tus gestiones, cuáles son tus embajadas, cuáles las acciones que estás haciendo con tal de no hacer la voluntad de Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo, qué embajadas estás haciendo, qué diplomacias estás haciendo con tal de no hacer la voluntad de Dios. Pero quiero contarte lo siguiente. La Torre de Babel es una muestra de que toda civilización que va en contra de la voluntad de Dios, todos sus planes terminan como nada. Entonces Dios descendió y dice, confundámoslos, pongámosles idiomas distintos para que desistan de hacer de lo que están haciendo. Muchos de nosotros estamos en esta tierra y no hemos entendido que nuestros corazones están llenos de menosprecio para los caminos de Dios. Muchos de nosotros estamos acá y estamos muchos dentro de la iglesia y hasta la fecha no nos hemos dado cuenta que las civilizaciones, que la historia cuenta de personas, de civilizaciones y de personajes que siempre le han llevado la contraria a Dios. Y usted y yo no somos la excepción. Y usted y yo no nos salimos
de ese grupo. Y entonces este grupo de personas llenas de odio, rebelión y desobediencia hicieron todo como en la Torre de Babel con tal de no obedecer a Dios. Pero seguido a esto dice, enviaron tras él una embajada diciendo, y mire lo que decían estas personas: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y lo que usted y yo podemos aprender ahí expresamente es la voluntad del hombre, la voluntad de nuestros corazones, la voluntad de estos hombres conciudadanos que menospreciaban al noble. Lo que usted y yo podemos aprender ahí es lo que el ser humano quiere, lo que su voluntad le pide, lo que hace, lo que insiste por hacer. ¿Y qué es lo que usted y yo insistimos por hacer? No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y es por eso que una y otra vez usted y yo manifestamos nuestro menosprecio a los caminos de Dios con nuestra desobediencia. Y es por eso que una y otra vez toda aquella persona que es enemiga de Dios dice lo mismo dentro de sus corazones. Y dicen, no queremos que este hombre nos reine. Había un hombre que era distinguido, fue selecto entre muchos y fue llamado para ser el primer monarca de Israel. Dios le dio a él la autoridad de ser rey sobre Israel. Lo puso como cabeza de una nación. Este hombre entonces recibió la autoridad de parte de Dios. Recibió el dominio de parte de Dios. Y en su primer mandato, el Señor lo manda a hacer la voluntad de Dios y no la de él. Y el Señor le dijo, Saúl, quiero que vayas donde los amalecitas y quiero que hagas mi voluntad y no la tuya. Quiero que reines a mi pueblo bajo mis principios y no los tuyos. Quiero que hagas lo que yo digo, no lo que tú dices. Dios a nosotros nos ha dado un dominio. Nos ha dado el dominio de nuestro tiempo, el dominio de nuestros recursos, la administración de nuestra propia vida. Y Dios nos ha dicho lo mismo. Yo quiero que tú reines tu vida. Yo quiero que tú reines tu voluntad, no bajo tus opiniones, no bajo tus pensamientos. Quiero que hagas y quiero que vivas el tiempo que vivas en esta tierra bajo mis principios, bajo mis leyes, bajo mis estatutos. Pero vino este hombre que también aborrecía los caminos de Dios y cayó en el mismo error de estos conciudadanos. Entonces Saúl vino y dejó con vida hasta el mismo rey de los amalecitas y no hizo conforme a la voluntad de Dios, y también su reino fue gobernado bajo su propia voluntad. Entonces en una ocasión llegó Samuel y le dijo a él lo siguiente: tu desobediencia y tu rebelión y lo que tú has hecho es desobediencia para con Dios. En el primer libro de Samuel le dijo: porque la rebelión, Saúl, es como pecado de adivinación y la desobediencia es como iniquidad e idolatría.
por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que ya no seas más rey de Israel, dice el primer libro de Samuel 15:23. Entonces este hombre creyó que pudo gobernar el pueblo de Israel bajo su propia voluntad. Él creyó que la desobediencia no era rebelión. Él creyó que su corazón estaba limpio. Él creyó que él podía hacer lo que él creería con sus formas y sus conclusiones. Pero por eso llegó Samuel a aclararle y a decirle: tu rebelión es como pecado de adivinación y tu desobediencia es igual a idolatría. Muchos de los que estamos acá estamos frente al noble, que es Jesús. Y muchos de los que estamos acá estamos al igual que la Torre de Babel, una ciudad entera, una civilización entera en rebelión en contra de Dios, pero también un rey como Saúl en contra de Dios, pero también un pueblo judío que estaba en contra de Dios. ¿Y qué es lo que lo llevaba a estar en contra de Dios? Sus corazones. Sus corazones menospreciaban al noble. Sus corazones odiaban sus leyes. Sus corazones estaban enraizados de odio y menosprecio para ese noble. Entonces, por ende, tanto esta civilización hizo todo lo posible para no ser gobernada por Dios, tanto este rey hizo todo lo posible para no ser gobernado por Dios, así estos judíos hicieron todo lo posible para que el noble no los gobernara. Y es por eso que mandaron embajadas y pronunciaron su voluntad. No queremos que éste nos reine. El Señor dice en su parábola que este noble tuvo dos apariciones. La primera aparición fue cuando el noble llegó al país lejano. Y llegó y repartió los dones. El noble en su primera aparición fue Cristo, cuando vino a este mundo. Y ese noble en su primera aparición aparece como el Salvador de las vidas. Aparece como Cristo, el Redentor de las vidas. Y es como Cristo está actualmente en este periodo de la gracia. Cristo en este momento está como el Salvador, anunciando su reino, anunciándole a la gente, anunciándole a los corazones, anunciándole a sus conciudadanos y diciéndoles: yo he venido a este mundo a sanar, a salvar, a libertar a los muertos, a los cautivos. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Ese noble está ahorita diciéndole al mundo: yo estoy aquí para amarlos, para sanarlos y para perdonarlos de sus pecados. Vamos a darle esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y este noble llega al país lejano, a sus conciudadanos, como Salvador. Pero quiero leerte lo que sus conciudadanos dijeron respecto a este noble. Juan lo describe en el arresto del Señor. Dice que Pilato estaba intentando liberar a Jesús.
insistió de alguna otra manera buscar cómo librarse para no condenar al justo. Pero mira lo que sus conciudadanos decían. Dice el libro de Juan: procuraba Pilato entonces soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone, refiriéndose al noble. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Y era la preparación de la Pascua, y como era la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Entonces Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Les preguntó Pilato a ellos mientras ellos le gritaban al noble: crucifícale. Entonces respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y lo llevaron. Juan 19. Entonces el noble en esta parábola viene a sus conciudadanos, y sus conciudadanos gritaban y decían: nuestro rey es César. Este no es nuestro rey. El mundo y toda persona que va en desobediencia, en rebelión ante los principios de Dios, grita igual que estos gritaban. Toda aquella persona que insiste en pecar, toda aquella persona que insiste en hacer su voluntad, toda aquella persona que insiste en llevarle la contraria a Dios, grita diciendo: ¿quién es este si nuestro rey es César? ¿Quién es este si nuestro rey es el diablo? ¿Quién es este si nuestro rey es el Dios de esta tierra? ¿Quién es este si este no es nuestro rey? ¿Quién es este si yo a quien le hago caso es al mundo y a las cosas de este mundo? ¿Quién es este? Y entonces crucificaron a Jesús. Y entonces menospreciaron, enviaron una embajada, hicieron todo lo posible para no ser gobernados por ese rey. Estos mismos hombres prefirieron la tiranía romana que ser gobernados por Jesús. El pueblo de Israel estaba a punto de pasar y cruzar el Mar Rojo. Era la primer dificultad que ellos enfrentaban después de salir del desierto. Un Mar Rojo y un faraón que iba detrás de ellos para volverlos a esclavizar. Cuando ellos vieron el Mar Rojo y cuando vieron a los egipcios detrás de ellos, dice que temieron y le clamaron a Jehová. Pero se fueron donde Moisés y le dijeron: ¿no habían en Egipto suficientes sepulcros para que nosotros entonces muriéramos en este desierto? Habiendo ellos sido libres de la esclavitud, en la primera dificultad ya estaban dispuestos a regresar de donde venían.
El ser humano es libertado por un medio de un gran poder de Dios. Es libertado de sus cadenas, de sus esclavitudes. Dios llega a nuestras vidas, nos liberta, nos saca de vicios de alcohol, nos saca de drogadicciones, Dios nos saca de adulterios, de fornicaciones, Dios nos saca del alcoholismo, Dios nos saca de los egiptos más crueles que puede resistir cualquier ser humano. Pero el ser humano, a pesar de que Dios lo ha libertado, a pesar de que Dios ha llegado a sus vidas, insiste y prefiere volver al rey de Egipto. Y prefiere la tiranía de un faraón antes que la soberanía del Rey de Reyes y del Señor de Señores en sus vidas. Y el ser humano insiste y se rebela en contra de Dios y menosprecia al noble. Muchos de los que estamos acá estamos viviendo la oportunidad, ya sea de amar al noble o de menospreciarlo. Muchos de los que estamos acá ahorita estamos vivos y aún tenemos esperanza de tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Usted puede decidir una cosa: o se hace amigo del noble o se constituye enemigo del noble. Y usted me dirá, ¿habrá alguna otra opción? El Señor Jesús les dijo: quien es contra mí es. Y quien no es conmigo, desparrama. No hay opción en esto. O somos amigos del noble o somos enemigos del noble. ¿Cuántos quieren ser amigos del noble? Entonces, los que queremos ser amigos del noble, tenemos que entender, número uno, que somos ciudadanos de un reino. Y dice, y los conciudadanos lo menospreciaron. Usted y yo somos ciudadanos de un reino. Y los ciudadanos de ese reino se someten a los estatutos y reglas de ese reino. Y cuando usted entiende de que su corazón está en rebeldía, en menosprecio y en odio a ese reino, y que la única manera para que usted se haga amigo de ese noble es doblegando su corazón y su voluntad a él, entonces usted dice: Señor, perdóname. Me has dado una vida, me has dado un dominio, me has dado una administración de mi tiempo, de mi espacio, de mi energía, y hasta este día he menospreciado tu reino. Hasta este día persisto en hacer mi voluntad. Hasta este día mi soberbia, mi orgullo insiste y persiste. Y entonces mi desobediencia se refleja en insistir en ser enemigo de ese noble. Había un personaje que se atrevió a desafiar al Dios Todopoderoso. Ese Dios envió a dos mensajeros. Uno se llamaba Moisés y el otro se llamaba Faraón. Llegaron a su trono y le dijeron: dice el Señor Jehová que dejes ir a su pueblo. Y mira con la soberbia que contestó este hombre.
dijo él en su corazón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Muchos de nosotros decimos: ¿quién es Dios para decirme qué debo de hacer en mi vida? Y nos paramos como este faraón. Yo voy a vivir mi vida a mi manera y a mis términos. Yo voy a hacer lo que quiera con mi cuerpo. Yo voy a hacer lo que quiera con mis ideas, con mi mente y con mi vida. El joven dice: voy a fornicar como que si no fuera como que no hubiera un fin. El que está en pareja dice: yo no me comprometo a mi pareja. El que está en la adolescencia y en la juventud dice: voy a vivir mi vida. El que está en su vejez insiste en no ceder los últimos años que le quedan. Y nos paramos como faraón diciendo: ¿quién es Jehová para que me diga qué hacer a mí? Muchos de los que estamos acá insistimos en pararnos delante de Jehová. Insistimos en pararnos delante de Dios con orgullo, con soberbia, diciéndole: ¿quién eres tú para decirme qué hacer con mi vida? Los corazones que están llenos de odios dicen: ¿quién es Jehová para decirme que yo debo dejar de odiar? Entonces déjeme pensar que Dios se rió dentro de sí cuando Faraón dijo: ¿quién es Jehová? ¿Acaso yo le conozco? Entonces mira, y tú puedes leerlo en tu casa. Vino Dios y le disparó por todos lados. Le disparó sangre, le disparó ranas, le disparó piojos, le disparó moscas a este soberbio. ¿Cuántos me están poniendo atención en esta mañana? Le disparó úlceras, le disparó langostas. Le disparó tinieblas y oscuridades. O sea, lo hizo pedazos. ¿Y sabes qué decía Dios cada vez que le mandaba una plaga? Le contestaba la pregunta que él mismo había hecho: para que sepa quién soy yo. Si tienes una pregunta en tu vida, Dios tiene suficientes respuestas para decirte: yo soy el Señor de tu vida. Yo soy Jehová y tú eres un ciudadano del reino de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. La última plaga fue la de los primogénitos. Pero cuando cruzaron el Mar Rojo, en Éxodo 14, le dijo: quiero glorificarme en Faraón para que sepa quién soy yo. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es lo siguiente: Él es rey y nosotros somos sus súbditos. Y tú puedes tomar la decisión de tu vida de serte amigo del noble o enemigo del noble. Pero la segunda aparición que hace el noble en esta parábola es la siguiente. Te dije que en su primera aparición apareció como Salvador, pero al final de la parábola aparece la segunda aparición de este noble.
Pero ya no aparece como Salvador, sino que aparece como un rey de justicia. Y dice la parábola: y también aquellos mis enemigos, refiriéndose a aquellos mismos que dijeron crucifícale, y también refiriéndose a todos los que se sumaron por medio de la desobediencia y la rebelión. Entonces viene, y en su segunda aparición, ya no como justicia, ya no como Salvador, sino como un rey de justicia, les dice: y aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. En la primera aparición es un noble, es un rey, como estamos acá en la gracia. Ese rey está anunciando su evangelio para que sus conciudadanos acepten sus normas y sus leyes y sus estatutos, para que sean amigos del noble. Pero en la segunda aparición, cuando Cristo venga, ¿cuántos saben que Cristo está por venir? Él ya no vendrá como un salvador. Él ya no vendrá como un sanador. ¿Sabes cómo vendrá? Como un rey de justicia. Y cuando Él venga, no viene a sobar gente. Él ya no viene a decirte: ¿por qué no obedeciste mis mandamientos y mis estatutos? Él vendrá y dirá: aquellos mis enemigos, aquellos que mientras estuvieron en esta tierra vivieron a su manera y a sus antojos y a sus conclusiones, aquellos que vivieron en la desobediencia, aquellos que hicieron con sus vidas lo que quisieron, tráiganmelos acá, vengan para acá. Ahí vendrán todos aquellos desobedientes, todos aquellos que menospreciaron al noble, y dirá: aquellos mis enemigos. No dice aquellos mis amigos, sino que aquellos mis enemigos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quisieras tú tener de enemigo a ese rey de justicia en tu vida? ¿Quisieras que ese rey de justicia que va a volver sea tu enemigo? Yo quiero decirte que yo por nada del mundo quiero ser su enemigo, sino que yo lucho por ser su amigo. El Señor dice lo siguiente: aquellos que hacen su voluntad se convierten en amigos del noble. ¿Cuántos quieren ser amigos del noble en esta hora? Quiero decirte que la consecuencia para aquellos enemigos del Señor está clara en esa parábola. Serán decapitados y serán cortados. El fuego eterno es el destino para esas vidas. Traed a aquellos mis enemigos y decapitadlos delante de mí. Colosenses 3 dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Lucas 11:23 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Romanos 10:21 dice:
Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Esta mañana, los enemigos del noble en el pasado tomaron su decisión, y su decisión fue menosprecio al noble. Esta mañana y este tiempo en el que tú estás vivo, ¿cuántos están vivos en esta mañana? Tú puedes tomar una decisión, y la decisión que tú puedes tomar es: o te haces amigo del noble, o sigues insistiendo en ser enemigo del noble. San Juan 15:14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ya no les he llamado siervos, sino que les llamo mis amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de ese Señor? Para ser amigo de ese noble, lo que necesitamos usted y yo, como lo dice San Juan 15:14, es hacer lo que Él nos manda, ser parte de esa ciudadanía y decirle: Señor, yo soy ciudadano de tu reino. Señor, yo no quiero menospreciar tus leyes y tus estatutos. Yo quiero someterme a tu voluntad y quiero vivir para no ser enemigo del noble. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierra